clínicas, pues ya ustedes vienen con una experiencia pues ya bastante de medicina interna, es como tratar de tocar los puntos diferentes que uno ve a nivel del área pediátrica. Mi nombre es Carmen Redondo, yo soy pediatra, trabajo en UCI neonatos en la clínica Reina Catalina y en este momento estoy haciendo la rotación de neonatos que pasa por la clínica Reina Catalina. Y estoy dándole pues, el año pasado de RCP, este año no sé si voy yo o otra persona, pero el año pasado por la docente de RCP. Entonces, ¿qué es una historia clínica? Como en pediatría, como en cualquier tipo, es un instrumento que permite cumplir con el objetivo de establecer un diagnóstico y proponer acciones en busca de una solución. De ahí la importancia de la historia clínica. O sea, de pronto, pues a veces pues nosotros pensamos cómo está sistematizada, pero lo importante es preguntar muchas cosas y preguntar pues lo clave que se debe preguntar, sobre todo en pediatría. Yo sé que ustedes tienen una clase de historia clínica en AYEPI donde hacen un enfoque bastante integral del niño. Entonces la idea es, si de pronto pues nosotros no tenemos el formato de AYEPI, por lo menos tener un esquema mental que nos permita hacer un buen registro en una historia clínica. En el niño obviamente hay que registrar el proceso de crecimiento y estado de salud integral. O sea, nosotros no podemos hacer una historia clínica pediátrica sin tener en cuenta talla, peso. Como yo digo, cuando yo hago una historia clínica pediátrica sin peso, me doy cuenta que la formulación en ese momento está mal hecha. O sea, de ninguna forma, ni un dole se puede mandar en un niño si no tenemos en cuenta el peso y estado de salud integral como individuo y dentro de su contexto social. Hay muchas patologías en pediatría que inician con mal rendimiento escolar, tanto psíquicas como desde tumores cerebrales hasta patologías psicológicas que pueden llevar al niño en cualquier momento a ser un adolescente problema, una drogadicción, una farmacodependencia. Entonces es importante desde chiquitos tener en cuenta el contexto social. De hecho, en pediatría el alto riesgo social es un diagnóstico y es un criterio de hospitalización por AYEPI. Entonces siempre pues tener en cuenta esas cosas. Entonces la historia clínica pues debe ser individual, o sea, pues del niño con la mamá, dice que debe ser libre, o sea, nosotros no debemos amañar historia clínica, no debemos cambiar cosas en la historia clínica, veraz, objetiva, clara, analítica y congruente, siempre que los síntomas, la enfermedad actual, cuando uno lee la enfermedad actual debe tener ya el diagnóstico clínico pues prácticamente hecho. Entonces, otras características organizadas, bueno, los médicos nos facilitaron mucho con las historias clínicas al sistema, pues antes teníamos la letra que no entendían, pero pues ahora ya con el sistema las historias deben ser muy organizadas, deben ser confiables, no reservadas, obligatorias y de absoluta privacidad. Solo lo deben ver pues o los entes territoriales o los papás del niño como tal. Como todos sabemos hay unos aspectos legales, es un registro obligatorio de las condiciones del paciente. Con la historia clínica es donde se basan cualquier problema médico-legal que tengamos los médicos, pues nos defendemos con historia clínica. Pues no somos dioses para tener los diagnósticos enseguida, pero si hacemos una buena historia clínica, por lo menos tenemos algo para saber cómo estaba el paciente en el momento que lo vimos. Sobre todo en los niños, como uno hoy los ve bien, mañana se descompensan, pero por lo menos un documento que nos salva de muchas cosas. Y como yo le digo, solamente puede ser conocida por el ente territorial y terceros, sino pues si hay de pronto una demanda legal que nos dice hay que extraer historia clínica, pero si no, pues no debe ser conocida por terceros. Entonces, lo primero es identificar todos los datos que debe seguir la historia clínica. Debe tener unos datos de identificación, unos hallazgos clínicos, unos diagnósticos y un seguimiento preciso del estado de la salud del niño. Y esto que nos va, la historia clínica, como yo digo, es la cara de presentación de cualquiera de nosotros. Dependiendo de la historia clínica, nosotros sabemos si el niño, pues cómo es la conducta y la certificación profesional. Yo lo que creo es que, pues cuando ustedes van a ser médicos de urgencia, y la mayoría de niños que llegan a la urgencia llegan con resfriados comunes y con una cantidad de cosas, pero hay que saber, pues investigar, no tiene que ser una historia súper larga, pero sí tiene que ser una historia muy precisa de lo que tú quieres dar a entender. Y si es una faringoamigdalitis, hoy tienes que justificar porque mañana el niño está en una infección severa y tú te tienes que defender con tu historia hoy diciendo que hoy lo que tenía era una faringoamigdalitis y por eso le diste salida. En pediatría, pues nosotros insistimos mucho en lo que son los signos de alarma. O sea, los signos de alarma son importantísimos
porque pues así nosotros sabemos que cómo defendernos, como yo le digo, ante un tribunal y cómo explicarle a la mamá cuáles son los signos de alarma que tiene que traer para reconsulta. Bueno, la historia clínica obviamente no pueden tener enmendaduras, no pueden tener tachones, pues uno sí, obviamente los software se pueden modificar, pero pues la idea es tratar de no modificar cosas en la historia clínica. De pronto pues si uno modifica es porque se equivocó el paciente, cualquier cosa, pero de lo que uno haya no debe haber falsedad en la historia y debe tratarse con mucha confidencialidad para asegurar su integridad y su adecuada presentación. Entonces, lo primero, como en todas las historias clínicas, que hacemos una anamnesis o un interrogatorio. De la anamnesis sale obviamente el motivo de consulta y la enfermedad actual. Lo primero es la empatía, casi siempre, pues, dependiendo de la edad del niño, con los papás, uno dice los papás, pero con el niño también hay que tener empatía, porque si un niño entra y está gritando y está desesperado y el médico lo está tratando mal, pues va a ser muy, muy, muy difícil hacerle un interrogatorio a los papás. Entonces, con un niño hay que tener mucha paciencia, pues muchas veces nosotros no usamos batas blancas, usamos batas de colores y muchas cosas para que los niños no se sientan como mal cuando entran a un consultorio, como si estuvieran presionados. Entonces siempre las preguntas deben ser claras y sencillas. O sea, nosotros somos los médicos, los papás no. O sea, yo no le puedo preguntar, mamá, el niño tuvo torrea, tuvo no sé, no. O sea, son términos muy sencillos y tratar de traducir al término médico exacto lo que la mamá nos quiere decir. Porque a veces nosotros también entendemos otra cosa y lo ponemos en un término médico que la mamá no ha querido decir. Entonces, como yo le digo, adecuada interacción con los padres del niño y variada con el entorno donde esté. Cuando las historias clínicas de urgencia de pronto son unas historias un poquito más rápidas porque hay que resolver el problema un poquito más rápido, o en la consulta externa porque ya son historias muchas veces hasta de promoción y prevención, crecimiento y desarrollo, que debe ser una consulta cuando lo hace un médico como muy tranquilo, muy agradable para el paciente y para el niño. Pues la identificación, pues igual, pues la fecha, la hora, el número de historia, pues la identificación hay que tenerlo claro, los nombres, lugar y fecha de nacimiento. Recordemos que por cada edad hay patologías prevalentes, hay cosas diferentes que preparar, hay cosas importantes que tener en neurodesarrollo. Los niños, de acuerdo al sexo, sobre todo pues en los recién nacidos, vamos a ver que hay patologías más frecuentes y más graves en niños que en niñas. Y también pues el lugar de procedencia, la edad y la raza. También pues hay patologías como la anemia celular falciforme, que es más frecuente y más severa en la raza negra. Entonces ahí vamos, pues hay que tener toda la identificación clara. Las ocupaciones de los padres, como para saber pues con qué tan fiel puede ser la información, qué tan fidelina. Pues siempre tener en cuenta seguridad social y pues la religión del niño. Casos fundamentales, pues los testigos de Jehová, que son los que de pronto cuando tenga una transfusión o cualquier cosa es lo que más vamos a tener ciertos problemas. La historia clínica del niño debe comenzar con un familiograma, de qué sufren los abuelos, o sea, sobre todo tres líneas, ¿no? De qué sufren los abuelos, de qué sufren los papás, de qué sufren los hermanos, para mirar a ver si hay una enfermedad genética, los síndromes convulsivos, pues uno pregunta, ¿hay alguien más con convulsiones? Si hay una parálisis cerebral, si hay una anemia celular falciforme. Siempre tener en cuenta un familiograma. Uno a veces no lo dibuja, pero pues sí tenemos que tener en cuenta las patologías, los antecedentes familiares. Entonces, comenzamos con la anamnesis, que como yo les decía, comienza con el motivo de consulta. Entonces, es la razón o causa que motiva la visita al médico. Debe ser expresada en forma precisa, sencilla y concreta, y con el lenguaje propio del paciente. Esto es importante porque la enfermedad actual es que uno traduce el lenguaje médico. Nosotros el motivo de consulta, y fíjense que está siempre entre comillas. Si el paciente le dice, le suena el pecho, le suena el pecho, ese es el motivo de consulta. Entonces es importante siempre con el lenguaje del paciente, o del papá, ¿no? Más en pediatría. Entonces después pues ya sí comienzan pues los lenguajes médicos y comenzamos nosotros a escribir. Y entonces la enfermedad actual, lo primero es desde hace cuánto comenzó los síntomas del niño. Tenemos que ser precisos con los síntomas. Nosotros nos encanta que los síntomas tengan 3, 4, 5 días, pero no, a veces hay síntomas que vienen desde hace mucho tiempo y entonces la enfermedad
No es lo mismo un síndrome febril por una leucemia que un síndrome febril por una gripe y un síndrome febril por un dengue. Sobre todo pues nosotros que tenemos cuadros de dengue, no es lo mismo el tercer día de dengue que el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni que el octavo, porque ustedes saben que entre el quinto y el séptimo día es que el paciente se choquea y que más necesita cuidado. Entonces siempre exactamente cuándo comenzó. A veces hay veces las mamás nos dicen, es que el niño desde que nació está con gripa, o sea, eso hay que saber enfocarlo muy bien y ser concretos en el interrogatorio, pero sí hay que saber exactamente cuándo comenzó. Qué fue primero y en orden cronológico, por lo menos pues la secuencia de cuadros quirúrgicos como el de apendicitis, pues todos ellos tienen una secuencia, la pancreatitis tiene una secuencia de inicio y eso nos ayuda a saber, obviamente, qué tan importantes fueron los eventos. Si hay de pronto una gripa y hay una convulsión febril de 1 hora, obviamente lo primero es la convulsión febril y darle la relevancia a lo que puede causarle al niño más problemas. Y siempre, como dice, diferenciar la enfermedad actual de la anterior, o sea, de cuándo comenzó este cuadro y cuándo fueron los cuadros anteriores. Es que en pediatría sí pasa mucho que se tiene gripa desde que nació, pero de pronto la neumonía tiene 3-4 días, entonces eso es importante saber. Siempre preguntar características de los síntomas, como yo les insisto, preguntas claras, concisas, con una buena redacción, y en pediatría tener en cuenta siempre el tratamiento realizado antes. Por lo menos en un asma, que es de las cosas que más consultan, si nosotros no tenemos un medicamento controlador, o sea, si no tiene Montelukast el paciente o si no tiene beclometasona, pues nosotros sabemos que la exacerbación está haciendo porque no hay controlador puesto. Entonces siempre es importante saber y tener claro que de pronto medicamentos como el salbutamol no van a evitar las crisis asmáticas, que ese niño simplemente se trata la crisis y la va a volver a hacer. Entonces es importante preguntar todos los tratamientos realizados y sobre todo para saber también si hubo alguna alergia o hubo algún problema con un tratamiento anterior. Los antecedentes en pediatría van desde los preconcepcionales, desde si el embarazo fue deseado o no. Pues todos sabemos que el rechazo intrauterino causa muchísimas patologías que se ven después, hasta los trastornos de rendimiento escolar, los adolescentes drogadictos, los niños con trastornos de comportamiento, tienen que ver con si el embarazo fue deseado o no. Hay malformaciones congénitas asociadas al uso de misoprostol, que es el medicamento pues, que se pone para los abortos provocados. Entonces siempre saber si ese embarazo fue deseado, si no fue deseado. A nivel prenatal, cómo fue el control prenatal. El primer signo de maltrato infantil es un no control prenatal adecuado, o sea, y de hecho la legislación, pues hablando con el ICBF, nos dicen que pacientes sin control prenatal debieran ser reportados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ese es el primer signo de maltrato infantil. Si la mamá tuvo abuso de sustancias, si eran drogadictos y qué exámenes se puso. Aquí se preguntan por las serologías, toxoplasma, HIV y todas las cosas que son intrínsecas en los antecedentes prenatales, que yo creo que pues eso pues a nivel de historia clínica neonatal pues uno pues es mucho más larga y ustedes pues tienen esa clase. A nivel natal, cómo fue la cesárea, cómo fue el trabajo de parto, por lo menos tiene que estar convulsionando, saber si hubo algún problema cuando nació. Y a nivel de antecedentes neonatales, el peso, la talla, el ácar es difícil cuando el paciente tiene más de 3 o 4 años, a menos de que tenga la historia en la mano, pero preguntarle a la mamá, lloró apenas nació, tú lo sentiste llorar, y si el niño necesitó una unidad de cuidados intensivos neonatal cuando nació. Alimentación es importantísima, todos sabemos los beneficios de la lactancia materna. Obviamente si el niño pues está haciendo infecciones recurrentes, si es un niño pequeño y no está con lactancia materna, pues ya sabemos que es que no está recibiendo la lactancia materna. ¿Cómo es la alimentación actual? Ahí nosotros tenemos un gran problema de alimentación, pues sabemos que aquí en la costa la alimentación es a base de carbohidratos, los mismos programas del gobierno. Pues yo critico mucho la bienestarina, es un complemento alimenticio, la bienestarina no es un alimento, entonces hay niños que toman bienestarina y se basa a base de bienestarina 3 veces al día y eso no puede ser una alimentación. Entonces en los niños siempre tener en cuenta cómo es la alimentación del bebé. Crecimiento conductatural, nosotros tenemos las curvas de crecimiento, que creo que también es una clase que ustedes dan, eso lo dan con AYEPI. Pues uno pues más o menos ya va mirando cuánto debe tener, pero lo más exacto es saber que los niños deben estar en la desviación está entre -1 y +1. O sea, lo ideal es que estén en la 0, pero luego está entre -1 y +1 más o menos. El neurodesarrollo, ahí de pronto uno cuando ve 50.000 preguntas, pero hay preguntas básicas en neurodesarrollo. Sostén cefálico, ¿a qué edad caminó?
a quedarse sentado, a quedar camino y a quedar bajo las escaleras. Eso es de pronto a nivel motor y a nivel de relaciones sociales, la sonrisa social, a qué edad fue, que debe ser antes de los 3 meses, a qué edad le tiró los brazos a los papás, que debe ser más o menos a los 9 meses. Eso es importante para saber si hay trastornos de personalidad más tarde. Y a nivel cognitivo lo principal es el desarrollo del lenguaje. Un niño que habla pequeño es un niño que no tiene un déficit cognitivo de base, que es muy poco probable que tenga autismo, porque el lenguaje es, o sea, tú con el lenguaje mides la parte cognitiva, o sea, la forma como el niño avanza en el lenguaje. Las inmunizaciones, pues hay un PAI, que también eso es una otra clase, pero pues se acuerda en la propaganda, ¿no? Al recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6, a los 10, al año y a los 18 meses. Y a los 5 años que se ponen los refuerzos. ¿Sí? Bueno, este es todo el esquema de vacunación. En Colombia, todo niño que llegue a consulta hay que pedirle el carnet de vacunación. Desafortunadamente en Colombia todavía hay muchas cosas que ya no se ven en el resto del mundo, pues todavía hay hepatitis B, hay uno que otro tétano, hubo epidemia de sarampión, entonces ahí hay que estar pendiente de todo este esquema de vacunación. Todavía hay TBC, entonces, y bastante, entonces hay que estar pendiente de esos esquemas. Cuando vamos a antecedentes, hay que tener en cuenta, como ya lo he dicho, todos los antecedentes patológicos desde el día, desde el nacimiento, desde el nivel neonatal, hasta dependiendo de la edad que tiene el niño y sobre todo las hospitalizaciones. Los quirúrgicos, la exposición a tóxicos, además de todo, pues es un signo de maltrato infantil y como yo les digo, todo lo que es alto riesgo social y signos de maltrato infantil es una enfermedad grave que por allá debe ser referido inmediatamente. Manifestaciones alérgicas a alimentos, a drogas, y si pues noción de contagio es si hay algún combe positivo, algún paciente con TBC cerca, más que todo, o si la mamá de pronto tuvo un HIV en el embarazo, no se diagnosticó, aunque ya pues casi cada vez son menos los casos de HIV que no se diagnostican, pero sí hemos tenido una que otra sífilis que hemos diagnosticado a los 6 meses o que no se ha tratado, uno que otro toxoplasma que también se ha visto, que cuando vemos al niño ya tiene la coriretinitis y tiene todas las cosas de toxoplasma y no supimos seguir con el embarazo. Tenemos un gran problema con el control prenatal, es por eso que el seguimiento del paciente pediátrico en historia clínica debe ser muy completo. Ustedes son los médicos de crecimiento y desarrollo cuando sean médicos generales, entonces hay que tener en cuenta muy bien esto. Pues ya les he hablado del familiograma, de los antecedentes familiares. En el familiograma uno también pone mucho, no solo la parte patológica, sino la parte social, qué edad tienen los papás, qué edad tienen los abuelos y con quiénes viven. Él ha hablado ya bastante del entorno sociocultural y la parte es importante saber dentro de los antecedentes si es el hermano mayor, si es el menor y cómo es la relación de los padres y los hermanos. Como yo le decía, hay casas donde viven 16 personas, ahí la posibilidad de cualquier contagio es bastante grande, entonces siempre, sobre todo con los niños pequeños, tener en cuenta esto en la historia social. La revisión por sistemas, pues yo tengo este orden, normalmente pues en pediatría uno inicia con el sistema respiratorio, casi todos tienen infección de vías respiratorias altas, la mayoría de niños lo que tienen son infecciones de vías respiratorias altas, entonces preguntar por todos los cuadros respiratorios. De hecho, muchos niños que hacen fiebres prolongadas son debido a sinusitis que uno a veces no alcanza a diagnosticar. Recordemos que con una placa de senos paranasales no se diagnostican las sinusitis en niños pequeños, que hay que hacer un test de senos paranasales. Entonces, a veces la sinusitis es un tratamiento de 10 a 14 días, una vez se le da 3 días de amoxicilina, se le quita la fiebre y de todos modos la infección queda. Entonces, siempre tener en cuenta todo lo que es el sistema respiratorio. Obviamente, la mayoría de infecciones en los niños pequeños son virales, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Segundo, la parte cardiovascular, sobre todo en los niños pequeños, cuando hay dificultades para alimentación. Recordemos que los soplos cardíacos casi nunca se oyen cuando el niño nace, sino que hay manifestaciones de cardiopatías que se pueden ver después de un mes, después de 2, de 3 meses de nacimiento. Entonces, siempre mirar esta historia para sospechar. Hay niños que no soplan y que hacen simplemente bronquiolitis, y lo que realmente tienen una cardiopatía que no hemos diagnosticado. Entonces, hay que mirar muchas cosas. La parte musculoesquelética, que es la parte de desnutrición, la parte de la diarrea, que pues si hay que mirar si hay algún defecto intrínseco en la malabsorción del niño o de pronto en la alimentación del papá. La parte de las infecciones de vías urinarias, que yo creo que en nuestro medio están sobrediagnosticadas. Hay unas técnicas especiales. Si no hay urocultivo positivo, no hay infección de vías urinarias. O
sea, si el niño no ha sido tratado y el cultivo es negativo, no hay infección de vías urinarias para efectos prácticos. Entonces, pues ahí pues, hablamos del hematológico, del linfático, de los ganglios, de las aderopatías que son muy frecuentes en la edad pediátrica, que casi nunca son patológicas. Recordemos que son patológicas y son persistentes si están por encima de 2 centímetros, que son aderopatías más grandes o si son asociadas a cualquier otro síntoma. Bueno, a nivel endocrino, a nivel endocrino, si hay cualquier cosa que nos pueda pensar que el niño puede estar haciendo una diabetes, que es lo más frecuente, un déficit de hormona de crecimiento, eso que recordemos que la velocidad del niño se estanca más o menos entre los 2 y los 7, 8 años, pero ya después debe comenzar a crecer. Hay unas tablas para mirar si hay trastornos de crecimiento. A nivel neuropsiquiátrico, la piel pues, y las farenas es importantísimo en nuestro medio. Hay muchos casos de escabiosis, de dermatitis atópica, entonces siempre preguntar por estos antecedentes. Hay niños, la dermatitis atópica es el primer signo de alergia en cualquier paciente. Entonces, si un niño tiene dermatitis atópica y ya está con cuadros respiratorios, lo más probable es que sea un niño asmático, no que sea bronquiolitis recurrente como queremos. Yo a la bronquiolitis más o menos le doy 2 episodios, del segundo episodio para allá hay que pensar en otra cosa. Importante, pues como yo le digo, pues el impacto de la familia y cómo es la cultura la cultura que tiene que ver con todo lo que es alimentación, vestidos y los hábitos del paciente. Entonces, el examen físico, sigue la otra diapositiva. Entonces, en el examen físico, ¿qué tenemos en cuenta? Lo primero es el estado general del niño, o sea, cómo se ve. Recordemos si se ve bien, si se ve grave, si está regular. El mejor patrón para mirar si el niño está bien o está mal es la actividad. Un niño activo normalmente no es un niño grave. Entonces, pues de pronto el niño llega con fiebre, le damos el acetaminofén y comienza a correr. Lo más seguro es que no es una enfermedad muy grave, porque la actividad es un patrón de que el niño está bien. La parte de nutrición y la parte de hidratación. Miramos peso, talla, perímetro cefálico, los medimos más que todos los perímetros cefálicos hasta el año de edad, a menos de que el niño tenga una macrocefalia o una microcefalia, pero más o menos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la famosa tensión arterial. Hay unas indicaciones, pues se supone que todo niño mayor de 2 años hay que medir la tensión arterial. Siempre nos olvidamos, es más, no hay tensiómetros pediátricos en las urgencias, pero pues después viene el niño con las fallas renales y nosotros no sabemos qué tenía y resulta que era un niño hipertenso con cualquier malformación renal. Oximetría de pulso es importante. Una de las cosas que está mandando el ministerio es que los recién nacidos a las 24 horas se haga oximetría de pulso y si está por debajo de 92 hay que hacerle un ecocardiograma hospitalariamente, o sea, y nosotros a veces vemos recién nacidos, les damos salida y nadie tiene oximetría de pulso. ¿Por qué? Porque como yo les decía, las cardiopatías no se manifiestan enseguida, se manifiestan mucho tiempo después. Entonces uno de los screenings que está mandando el ministerio es eso, que a las 24 horas de recién nacido, todo niño antes de darle salida de la clínica hay que hacerle una oximetría de pulso. En el examen físico, pues yo creo que ustedes saben, a nivel cardiovascular, pues los soplos, en el abdomen siempre signos de patoesplenomegalia, es importante, signos de circulación colateral, mirar siempre bien los genitales externos. En las niñas hay muchas sinequias de labios menores que pueden dar infecciones de vías urinarias. Entonces cuando hay una infección de vías urinarias uno siempre se va a los genitales y mira a ver, hay niños que tienen el ano un poquito anterior. Pues siempre mirar todo el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central. Como yo les decía, obviamente uno el GLaCO en los niños chiquitos es complicado porque ellos pues obviamente el lenguaje es diferente, pero siempre ver que el niño esté bien activo, que el tono muscular esté muy bien y siempre pues mirar en el examen físico la integridad de la piel. Entonces pues hay como cosas importantes que hay que mirar por edad. Entonces ya cuando un niño es lactante hay que mirar, como yo les digo, el crecimiento y desarrollo. Los lactantes hay que tomarles perímetro cefálico, hay que tomarles talla, hay que tomarles peso por lo menos una vez al mes. Están todas las tablas, con ellos somos más enfáticos en que hay que tomarle crecimiento y desarrollo porque es la edad en que ellos más van a crecer. O sea, obviamente un niño nace más o menos con 48, 50 centímetros y debe estar a final del año con 75, 80 centímetros. O sea, el crecimiento en primer año es importantísimo. Es cuando se miran las anomalías congénitas, entre estas las cardiopatías. Obviamente las anomalías congénitas grandes uno las mira apenas nace, pero
Ya de pronto alguna malformación renal pequeña, cualquier cosa, se ve cuando ya el niño es lactante. Y se mira si hubo problemas neonatales, si hay alguna consecuencia, como las convulsiones, los déficits, el neurodesarrollo o cualquier cosa. Hay que tener pues un buen método de exploración, hay que estar hay que observarlo muy bien. El examen es bastante difícil. A veces en estos bebés, para revisar el abdomen, la mamá lo tiene que cargar y la revisamos con el paciente totalmente cargado, o sea, cosas que no tenemos que hacer con los pacientes más grandes. Y siempre pues tratar de que no tengamos muchas cosas en el consultorio que puedan asustar al niño. O sea, si vamos a sacar el fluorendoscopio, la cinta métrica, que todo vaya haciendo como por poquito, y siempre, pues si podemos examinarlo, pues con la mamá cargándolo, pues mejor. Lo que se pueda examinar con la mamá cargándolo, pues habrá cosas por las que igual tendremos que acostarlo, pero sobre todo para el examen neurológico, pero la idea es que la mamá esté como muy con la mamá para que nosotros podamos examinar. Entonces, siempre dice que hay que mirar pues el estado del niño, hay que darle, si el niño es muy pequeño, pues la mamá habrá que darle lactancia materna dentro del consultorio, deberá arrullarle, si hay que cambiarle el pañal, porque pues a veces cuando no se les cambia el pañal a tiempo, ellos también se vuelven muy irritables y es imposible pues examinarlo bien. Dice que las maniobras incómodas, como lo que son órganos de los sentidos y la revisión de las caderas, se deja para el final del examen. O sea, si nosotros vemos el oído de primero, ya no vamos a oír nada en pulmón porque ya el niño va a estar gritando y hay muchos ruidos, tanto los pulmonares como los otros cardíacos, que se nos pueden pasar. Entonces, con el niño cargado, normalmente uno revisa corazón y pulmones, lo revisa con el niño cargado apenas llega. Cuando ya lo vas a acostar, ya tú sabes que ya el examen ha terminado, la parte neurológica y todo ya ha debido terminar, pero ya de ahí para adelante no se va a dejar revisar. Entonces, cuando ya el niño tiene más de 6 meses, ya él, pues ya a veces, pues de los 6 meses a los 2 años, yo creo que les da más difícil de exploración, porque ellos ya, pues con el médico ya le comienzan a tener miedo a los médicos, miedo a las enfermeras. Entonces, obviamente, pues a medida que tú vas viendo más el paciente más veces, pues ya él se va familiarizando más contigo, aunque desafortunadamente pues ya uno no tiene pacientes, ya hoy los pacientes ven un médico un mes, el otro médico otro mes, y eso hace mucho más difícil pues la empatía con el paciente, pero pues a medida que uno va conociendo al paciente, pues las cosas se van haciendo más fáciles incluso para el niño. Y lo que yo les decía, permitir que esté siempre en brazos de los papás, que esté muy cerca de los papás. En los mayores de 1 año ya nosotros comenzamos a evaluar la parte cognitiva, que es el lenguaje. El primera evaluación cognitiva es el lenguaje, o sea, uno no tiene que esperar que el niño tenga 4 años y que pierda parvulito para decir el niño tiene un trastorno de aprendizaje. Si es un niño, dependiendo de la velocidad del lenguaje, va a ser la velocidad de aprendizaje del niño. Evaluamos la marcha, como yo les digo, o sea, siempre hay preguntas claves que ya se las dije, las capacidades auditivas y del oído medio, o sea, si el niño no habla, hay que hacer estudios de audición, no y que vaya con el fonoaudiólogo, no, si el niño no habla, al tiempo que debe hablar, lo primero es saber que sus oídos están en buenas condiciones. Obviamente mirar el oído, porque de pronto es un tapón de cerumen, cualquier cosita que tiene ahí crónicamente, pero eso es de las más poquitas cosas. Mirar si hay problemas de estrabismo y de agudeza visual. Ya comienza la evaluación oftalmológica de los niños y algo que se llama el desarrollo de la afectividad. Como yo decía, ya un niño mayor de 1 año debe estar con los papás, debe tener capacidad para relacionarse algo con ciertos extraños y debe poder jugar con otros niños, sobre todo el juego debe ser acompañado con otros niños. Pues los métodos de exploración de estos niños, pues siempre con la mamá, los consultorios pues deben tener juguetes, deben tener varios colores, pues la marcha, pues si uno pone un niño ven hacia mí, pues no va a ir, o sea, la idea es jugar con él para que nosotros tratar de explorar la parte neurológica del niño. Los preescolares pues obviamente ya son niños pues como más juiciosos, que son pues ya tienen menos temor de separación con los papás, porque ya son los niños que van al colegio, que están en el colegio, y ya de pronto pues uno puede revisarlos mucho más fácil en una camilla, siempre felicitándolos, diciéndoles que es un niño grande. A ellos les encanta que le digan que son niños grandes, que ya se dejan revisar y todas las cosas. Entonces de pronto el examen físico pues va a ser pues mucho más fácil
y pues dice que la idea es revisarlo lo contrario desde los pies hasta la cabecita del niño, porque siempre la endoscopia debe ser al final y la visión de la faringe debe ser al final. Ya cuando el niño pues está en el colegio, ya pues es más fácil hacerle la anamnesis. Hay niños que hasta ellos mismos manifiestan sus síntomas. Ya es cuando yo a uno comienza a mirar a ver si el niño tiene alergia, si hay ciertos dolores, si hay problemas en crecimiento, y sobre todo pues uno mira la evolución de la dentición. Hay trastornos raros donde la dentición está retrasada. Hay niños que nunca, hay pues unas displasias ectodérmicas donde los niños nunca, los dientes de leche nunca se les caen, y eso es una enfermedad sistémica que hay que comenzar a... Es raro, pero pues hay que estar pendiente muy bien con los dientes, pues se notan muchas cosas. Las caries dentales, de hecho a Yepi pues a la salud oral le da mucha importancia. ¿Sí? Ya en estos niños pues obviamente es más fácil revisar lo contrario de la cabeza a los pies, porque ya son niños colaboradores, ya hay que informarles lo que se les va a hacer, y pues si a las niñas ya de 7, 8 años se le van a ver genitales o algo, pues ya hay que poner una batica, tener una sabanita, que solo entre con las mamás, porque pues ya son pues más grandecitos y ya tienen cierto tipo de modestia, de pudor, entonces hay que estar muy pendiente de eso, pero ellos se pueden revisar normalmente como el adulto de la cabeza a los pies. ¿Sigamos? Y pues ya llegamos a los adolescentes, que pues ya es un examen físico como el de adulto, pero en los adolescentes pues yo les insisto en lo que es la evaluación psicológica y los hábitos del adolescente. Pues en las mujeres la prevención del embarazo en adolescentes, en los chicos la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención de lo que son los malos hábitos como el alcoholismo, la drogadicción, y el fomento de que pues sigan una carrera y de que busquen una vocación en la vida. Hay que siempre tener en cuenta, los adolescentes casi siempre cuando consultan es que tienen un problema psicológico, entonces ellos llegan con gastritis y realmente es que tienen un problema psicológico de base, entonces saber enfocar eso, pues no somos psicólogos, pero por lo menos podemos detectarlo y hacer una revisión a psicología, a psiquiatría, dependiendo de la gravedad.